sé si os acordaréis de que hace unos meses entrevistamos a Óscar Hernández Campano por su libro El Muro. Era una historia distópica bastante asfixiante, pero muy interesante. Y además estuvimos hablando con él cosas de actualidad, como por ejemplo la ley trans, que en ese momento estaba siendo llevada al Congreso. Él es el autor de El viaje de Marcos, que fue todo un hito en literatura, en lo que es conocida como la literatura gay. Ahora vuelve con su segunda entrega después de 20 años con el libro 50 años no son nada, de la editorial Egaliz. Pero mejor le preguntamos a él sobre ello, que seguro que sabe más que yo, porque ya, ya me conocéis. Con todos nosotros, Óscar Hernández Campano. Hola, ¿qué Buenos tal? días, Alicia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo, porque vamos, eres la primera persona que entrevisto 2 veces. Ay, bueno, pues muchísimas gracias. Es todo un honor, además, y un privilegio volver a tu programa. Ay, gracias, gracias. A ver si te oyen de Plaza Radio y me van renovando. Claro que sí, por supuesto, es un programa muy necesario. Exactamente, a mí me encanta, me encanta. Pues bueno, nada, para los que no nos escucharon la última vez, estuvimos hablando de la que era tu última publicación, que es El Muro, y ahora vienes con una segunda entrega muy esperada, porque bueno, en 2002 publicaste El viaje de Marcos y bueno, fue pues un hito porque hasta fue considerado el primero en marcar pues una literatura, no sé si decir LGTBI, que después pues sí que se ha producido más, pero bueno, tú fuiste el pionero y había mucha gente, tanto en España como en Latinoamérica, que estaba esperando esta segunda parte. Pero, si me lo permites, me gustaría un poco preguntarte primero por el viaje de Marcos, porque fue muy importante, y luego ya nos cuentas más de tu última novela que acabas de publicar. Muy bien, sí, sí, claro. Ok, en el viaje de Marcos, el protagonista sufre, bueno, aparte de que cuenta una historia de amor pues bonita, también el protagonista sufre el odio y la intolerancia pues debido bueno, al descubrimiento de su sexualidad. A mí me gustaría saber si cuando decidiste contar esta historia es porque tú habías pasado por algo similar o cómo te inspiraste para decidir contar esta historia. Sí, bueno, pues el viaje de Marcos, Hmm. aunque se publicó en 2002, a raíz de ganar el premio Odisea de Literatura, Sí. llevaba escrita unos cuantos años. Yo la escribí a caballo entre el año 95 y el año 96, como te diría, para darle salida a una necesidad Sí. propia que yo tenía de expresar, de plasmar, de explicarme a mí mismo los sentimientos que yo estaba desarrollando, digamos, en mi adolescencia. Entonces era unos sentimientos, unas pulsiones, una manera de sentir y de desear que en aquel momento, bueno, pues me causaba desasosiego y soledad. Entonces, obviamente hablamos de la prehistoria, antes de que hubiera internet y que, claro, Sí. entonces era la soledad es, de hecho, Sí. uno de los problemas que las personas LGTBI, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, más acusan o más hemos acusado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque pues es algo que no se ve, no es un color diferente de la piel o algo que a simple vista se pueda Sí, que percibir. destaque. Por lo tanto, en un contexto social en el que desde que eres muy, muy, muy pequeño te van llegando pistas de que las personas que son así pues no están bien consideradas, y eso está en el aire, vamos a decir, ¿no? Sí. La cultura, hemos vivido y yo creo que aún vivimos en una cultura con profundas raíces homofóbicas o LGTBI-fóbicas, ¿no? Para incluir a todo el colectivo. Sí. Y eso va calando desde que tú eres pequeño, sin que nadie te lo diga expresamente, pero te vas dando cuenta. Por lo tanto, una vez que llegas a una edad en la que despiertas
a la sexualidad y tienes bueno, pues tus primeros amores o deseos que no te atreves a expresar, no te atreves a compartir porque esa homofobia está en el aire. Bueno, pues de alguna manera yo necesité plasmar de alguna manera todo eso, y ante la aparente imposibilidad de decírselo a nadie, pues lo puse por escrito en una ficción. Ostras. En una ficción que lo que intentaba era pues dar salida a esos sentimientos y crear una situación en la que apareciera ese desasosiego que yo sentía. ¿Qué tú sentías? De ahí surgió la novela, y luego, bueno, pues resultó, yo la guardé en un cajón porque digamos, ya me había en cierta manera desahogado, había podido reflexionar al escribir sobre todo esto que te comentaba antes. Sí. Y la guardé porque eso era pues secreto absoluto, pero al cabo del tiempo pues vas creciendo, empiezas a salir, empiezas a conocer gente, te atreves por fin a dar pequeños pasos y bueno, pues me atreví también a recuperar esta novela del cajón, a pasarla a máquina y a enviarla a diferentes editoriales, hasta que bueno, pues surgió que el premio Odisea que gané. Vamos a decir, el hito del viaje de Marcos fue que aquello que a mí me parecía que yo era el único, ¿no?, en esa soledad, resultó que no, que había miles de personas, miles de chicos y también de chicas que al leer ese libro se vieron reflejados. Y eso fue lo que consiguió el viaje de Marcos, convertirse en el viaje de mucha gente. Sintieron que no estaban solos y tuvieron incluso herramientas para salir adelante en casos muy incluso de depresión, y también herramientas para hablar con sus padres, por ejemplo, y poder explicarles qué sentían o cómo eran o cómo son, vaya, y utilizar la novela como puente de comunicación con sus padres. Y eso para mí es de lo más fantástico que puede ocurrirle a una persona y a un autor. Y bueno, a mí me sorprende porque hablamos de, no sé, novela gay o cuando estaba documentándome para hacer la entrevista, está tipificado, perdón, como narrativa gay, pero bueno, yo creo que las historias, no sé, de amor o de sentimientos, bueno, son para todos los públicos, ¿no? O sea, a ti, aparte de este colectivo que se siente más identificado, imagino que también va dirigido a todo el mundo. Sí, por supuesto. Mira, disculpa, es por lo curioso de novela gay, que dices, uy, pero no sé, me choca un poco, ¿no? Pero bueno, sí, explícame. Es un debate, además es un debate muy pertinente, pero es un debate que no tiene aparente solución, porque claro, por un lado es necesario, aunque yo tuve mis dudas, pero entiendo que es necesario cierta etiqueta para que muchas personas encuentren lo que están buscando, porque si no, entre los miles y miles de títulos que puedes encontrar en cualquier librería, puede resultar complicado encontrar una historia con la que sentirte realmente identificado. Y hay que tener en cuenta que los gays, las lesbianas, el colectivo LGTBIQ lleva toda la vida vamos a ver, consumiendo, si quieres, o leyendo o viendo productos audiovisuales en los cuales asiste a historias de amor, a historias de deseo, etcétera, con los cuales no se siente identificado. Es verdad. Entonces, crear referentes es algo fundamental para todas las personas, porque la mejor manera de empatizar con una historia es sentirte identificado. Entonces, el tema de la etiqueta es algo, hay una relación, digamos, de amor-odio, pero un escritor y crítico literario y cinematográfico que se llama Juan Roures dijo una vez, y a mí me pareció que era muy, muy acertada su reflexión, que lo que llamamos literatura gay, más que una etiqueta o un género, como podría ser
una novela negra Sí, o o una terror novela o de algo así, sí. ficción, algo así, sí, más que un género, es un calificativo necesario mientras exista la homofobia o la Claro que sí. LGTBI-fobia. Es decir, El viaje de Marcos es una novela de amor, es una historia, un drama, Sí. que puede leer y que puede disfrutar y que con la cual se va a emocionar cualquier persona de cualquier edad. Además, es que no lo digo por decirlo, lo digo porque tengo cientos de emails de hombres, de mujeres, de gente de 20 años y de gente de 70 que lo han leído y que se han emocionado, porque al final se cuentan historias universales. Se cuenta el amor, el primer amor, todo el mundo, da igual la orientación sexual, lo ha tenido o lo tendrá. Claro. Las primeras relaciones, todo el mundo, independientemente. Y cuando hay un rechazo, cuando hay una oposición social, da igual que seas hombre o mujer, o heterosexual o homosexual, lo vas a sufrir igual. Por lo tanto, la novela es una novela que ha leído muchísima gente de toda clase y condición y que la ha disfrutado muchísimo. Ahora bien, el ser una historia de amor entre dos chicos, los homosexuales se han sentido especialmente vinculados y especialmente reflejados en esta historia. Es más, ojalá la leyera no solo mi novela, sino cualquier otra novela de las que se suelen etiquetar como gay, ojalá la leyera en general todo el mundo, porque eso serviría para empatizar mucho más unos con otros. Te pongo un ejemplo muy breve. El viaje de Marcos y la versión que hay, la edición que hay, la traducción que hay al valencià. El viaje de Marcos, también publicada por Egales, se han usado como lectura, se han puesto como lectura en centros educativos para adolescentes del tercero o cuarto de eso, y el resultado es extraordinario. O sea, adolescentes que de repente dicen, porque yo he tenido la suerte de acudir a alguna charla, y incluso profesores me han escrito, me han contado su experiencia en el aula, y decirme, he tenido alumnos que me han dicho, profe, no sabía que yo estaba siendo homófobo con mis compañeros cuando hacía burlas o hacía chistes de ese chico pues que es más amanerado, o de esa chica que viste de tal manera, o que nos hemos enterado de que tiene novio o de que tiene novia, y hacíamos bromas o hacíamos comentarios y pensábamos que era eso, una broma, pero no éramos conscientes del dolor que podíamos estar causando. Bueno, pues yo ya con eso me retiro. Pues sí, qué guay, ¿no? La verdad es que... No, y explicado así sí que lo veo necesario. Como tú dices, puede parecer una relación de amor-odio, pero no, me ha gustado tu frase, que mientras que, bueno, haya homofobia, pues es necesario una... O sea, sí, me ha gustado. Está guay. Bueno, mi frase de este crítico de Juan Roures, y yo la repito porque me pareció que resumía muy bien lo que en muchos debates en los cuales en alguno he participado, pues hablábamos. La etiqueta de literatura gay, sí o no. Y claro, un autor obviamente intenta llegar a cuantos más lectores, pues mejor. Entonces, una etiqueta puede reducir el alcance de tus escritos. Porque, mira, en el caso del viaje de Marcos, por ejemplo, yo recuerdo que había cierta librería que no nombraré, que colocaba tanto mi libro como otros libros de las pocas editoriales especializadas que había entonces, en la sección erótica, directamente. En la sección había una sección erótica, no sé si hoy en día existe, pero además estaba como en un rincón, como así en un sitio un poco apartado. ¿Qué me dices? O sea... Era algo bastante desagradable. Claro. Claro, la gente cuando me dice, pero hombre, el viaje de Marcos, que es además más blanca no se puede, porque es una novela muy, muy inocente, en el sentido de que no hay ninguna escena subida de tono, es todo muy romántico. ¿Cómo lo ponen ahí, no sé, en la sección erótica? Y bueno, eso directamente pues es un micro, como ahora se habla de los micromachismos, pues una micro homofobia o micro LGTfobia, colocar un libro sin saber de qué va, pero como viene de tal editorial, lo ponemos directamente
en la sección erótica. Hoy en día eso ya prácticamente está erradicado. Por fortuna, mis libros se pueden encontrar en orden alfabético o en narrativa o en autores españoles, etcétera. Qué bien, qué bien. Pero bueno, hablábamos de 2002, pero ahora en 2021, o sea, llega la segunda entrega que tanto te han reclamado y precisamente ese es el motivo por el que te tenemos aquí, que es porque acabas de publicar 50 años no son nada. ¿Por qué ahora es el momento en el que has decidido dar una segunda entrega? Pues mira, yo me negué sistemáticamente a escribir una segunda parte o una secuela durante muchos años. Me lo reclamaban, la editorial que publicó en primer lugar El viaje de Marcos, y la gente pide, y yo siempre decía, la historia se acabó, la historia ya es autoconclusiva y se acabó. Sin embargo, han pasado casi 20 años, 25 desde que yo escribí la novela. No olvidemos que la tuve bajo llave durante casi 7 años. Y llegó el momento, obviamente el mundo ha cambiado, en muchos aspectos ha cambiado a mejor. Hemos conseguido muchos avances sociales y legislativos en cuanto a normalización y visibilidad del colectivo LGTBI, pero al mismo tiempo también estamos asistiendo al cuestionamiento de muchos derechos adquiridos, a un aumento de las agresiones contra el colectivo LGTBI, a un aumento de los delitos de odio y a un discurso cada vez menos timorato en cuanto a cuestionar los derechos adquiridos. Y en Occidente, no hace falta irse a los países donde aplican incluso la pena de muerte, digo aquí. Entonces llegó un momento en el que yo me planteé que a lo mejor había llegado realmente el momento de volver a Molinos Viejos, que es el pueblo donde se desarrolla El viaje de Marcos y donde se desarrolla 50 años no son nada, y ver 50 años después de la trama del viaje de Marcos, que tenía lugar en 1970, en 2020, ¿no? 50 años después, volver allí a hacer esa reflexión, cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado los personajes. En aquel momento que eran las postrimedias del franquismo, en el año 70 se aprobó la ley de peligrosidad, de rehabilitación y peligrosidad social, que tipificaba la homosexualidad como delito y que estuvo en parte vigente hasta el año 95, hasta que el Código Penal del 95 terminó con lo último que quedaba de aquella ley. Entonces, yo quería hacer ese análisis, esa reflexión y esa exploración, ¿no? Ese viaje, nunca mejor dicho, 50 años después, para llegar un poco a la conclusión de que 50 años no son nada para muchas cosas, para un amor, para el amor verdadero, o para un rencor muy profundo, o para la dinámica de la historia. Las dinámicas de la historia, 50 años es un suspiro. Entonces, de repente me vi con que tenía muchos elementos, muchos ingredientes, tanto de las trayectorias vitales de los personajes, como de la sociedad, la evolución que ha tenido este país en estos 50 años que media, entre el 70 y 2020, y me apeteció realmente, sentí la necesidad de volver y de contar, además de una manera muy coral, así como El viaje de Marcos se centraba prácticamente en Marcos, en Alex, en el hermano de Marcos, en Gus, y los 4 o 5 personajes que rondaban, la abuela Palmira, etcétera. En 50 años no son nada, he ampliado el abanico y tenemos 3 generaciones de personajes mayores de la tercera edad, empezando por Marcos. El joven Marcos de la primera novela ahora es un hombre de 69 años. Ya es mayor. Es un hombre que ha hecho su vida y se ha casado con un señor también que ahora ronda su edad. Digamos que él ha evolucionado. Hay personajes de su edad, pero hay otros personajes, vamos a decir, de mediana edad, que nacieron con la democracia en este país, y luego hay los personajes más jóvenes, entre otros el nieto de Marcos, y otros personajes de su edad, veinteañeros vamos a decir, que son la generación nacida con el siglo XXI
Sí. y que se supone que tenían que vivir en una sociedad en la cual ser gay o ser lesbiana o ser transexual Sí, no tenía que tener más importancia que ser rubio o moreno. exacto, Y exacto. porque para eso lucharon sus abuelos y sus padres, ¿no? Esas 3 generaciones a las que aludía. Y Sí, de repente se encuentran estos jóvenes con que hay de nuevo discurso de odio, con que de nuevo son señalados, con que de nuevo son agredidos, qué y barbaridad. que la lucha de los últimos 50 años pues podría ser nada, podría quedar en nada, porque los derechos se consiguen con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pero se pueden perder en un En segundo. 0, sí, sí. Ostras. Y todo eso es lo que exploro en las diferentes tramas que hay en 50 años no son nada. Y para una persona que a lo mejor no se haya leído El viaje de Marcos, ¿también puede engancharse al hilo o Sí. está, vale, está pensada? Sí, por supuesto. Sí, eso lo tuve muy en cuenta. De hecho, lo que tenía clarísimo desde el momento en que puse la primera letra es que no iba a ser El viaje de Marcos 2 Vale. o El regreso de Marcos o cualquier... no, es que tenía muy clara la historia, que iba a ser una novela que puede ser leída totalmente de manera autónoma. Vale. Cualquier persona que no haya leído El viaje de Marcos la puede leer, la va a poder seguir sin ningún problema, la va a entender perfectamente, porque me he encargado de que toda la información imprescindible esté en 50 años no son nada. Qué bien. Aquellos que hayan leído El viaje de Marcos, pues todavía, vamos a decir, van a tener unos datos o una información y sobre todo un recuerdo que va a estar muy presente con la lectura de 50 años no son nada. Pero aquellos que la lean sin haber leído la anterior, la van a poder leer, disfrutar, y confío en que van a poder emocionarse, reír y llorar con igualdad, en igualdad de condiciones que aquellos que hayan leído la primera. Qué guay, bueno, pero igualmente que se animen a leer tu libro, y si que les ha gustado, pues que se lean también El viaje de Marcos, que la verdad es que a mí, bueno, yo cuando lo leí, la leí también, no sé, jovencita, pero porque me lo dejaron, no me acuerdo, y la verdad es que a mí, no sé, me gustó mucho, y eso que has dicho de que puede ayudar a muchos adolescentes a identificar tanto lo que sienten como el daño que están pudiendo hacer. La verdad es que, o sea, yo creo que en ese público la verdad es que está guay que hayan centros que apuesten por esa lectura. Y bueno, es que me sabe mal porque en verdad me encanta, o sea, me pongo a hablar contigo y se me pasa la entrevista volando, pero ya hemos llegado a la última pregunta. Y es que, bueno, como hemos comentado al principio, hace no mucho viniste a presentarnos el muro, pero bueno, ¿has podido digamos, volver a reunirte con los lectores? ¿Cómo ha sido? Porque claro, después de todo el año de pandemia, imagino que no se habrá podido o habrá sido muy poco. ¿Y cómo ha sido ese contacto de nuevo con los lectores? Bueno, ha sido complicado. La verdad es que la pandemia nos ha puesto el mundo un poco patas arriba y ha sido complicado. También hemos podido desarrollar, nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuevos vehículos de comunicación y bueno, la verdad es que las redes sociales, internet, se han convertido en una plataforma para contactar con los lectores de una manera rápida, cómoda y muy dinámica. Entonces, obviamente, se echa mucho de menos el contacto directo. He tenido la oportunidad apenas, la presentación del muro en octubre en Valencia, y luego estuve firmando en 2 o 3 momentos tanto el muro, una novela, esta novela es de distopía, como hablamos en su día, luego El secreto de Elixir Mágico, una novela de aventuras, y 50 años no son nada, que también he podido firmar en una librería, y la verdad es que ese contacto con la gente, a pesar de todas las medidas de seguridad, de las mascarillas, de la distancia, de
estar con todo abierto, aunque haga frío. Sí, también. Pero el calor y el cariño que he recibido por parte de las lectoras y los lectores es extraordinario. Y además luego la posibilidad de que alguien se lleva un libro, quizá no te conoce de nada, se lleva un libro porque le parece interesante y a los días, a la semana, a los 10 días, te aparece un mensaje por Twitter o por Instagram. Yo soy esta persona tal y cual y me ha encantado el libro y quería qué bonito. contártelo. Y, bueno, eso no tiene nombre, eso es indescriptible porque es una sensación de felicidad. Al final escribir es una manera de comunicar en diferido, ¿no? Se cuenta una historia para que alguien en un lugar que no sabes, en un tiempo que no sabes, lo leerá y tus palabras llegarán a esa persona. Y ahora las redes nos permiten acortar también esas distancias y bueno, tengo la suerte de tener lectores incluso en Latinoamérica que me escriben mensajes y estoy muy, muy, muy contento. Y bueno, esperamos que la pandemia sea dentro de poco cada vez más tenue hasta que desaparezca y que el contacto, tanto en firmas como en ferias, que es algo que yo disfruto muchísimo, pues pueda volver a la normalidad y otra vez el contacto con todo el mundo. Ay, pues nada, a ver si es pronto y llegan ya las vacunas y nada, y nos conocemos también tú y yo, porque la próxima vez a ver si lo podemos hacer en el estudio como a mí me gusta. Pero, oye, ha sido un placer, la verdad es que te deseo mucha suerte con 50 años no son nada y ojalá que vuelvas a publicar otro libro pronto y ya sea en persona. Muchísimas gracias, Alicia, es un placer estar de nuevo en tu programa y gracias por darme la oportunidad de explicar, de hablar de 50 años no son nada. Sí. Y un saludo muy fuerte para todos los oyentes de tu programa. Bueno, igualmente, muchas gracias. Adiós, Óscar. Adiós. Pues no hay tiempo para más.